Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Bueno, en unos instantes voy a presentar mi editorial Baldíos en la Lengua, una editorial argentina, independiente, autogestiva y de carácter federal. Así que bueno, vamos a esperar que se conecten las compañeras y los compañeros de esta comunidad. Ahí me saluda Selva Di Pasquale. Gracias, Selva. Quiero agradecer a Selva Di Pasquale y a todo el equipo de Biblioteca Virtual por darme la posibilidad de compartir con ustedes todo el trabajo que viene haciendo esta editorial argentina. Así que muchísimas gracias por el espacio y bueno, espero poder reunirme con ustedes cuando termine esta situación de cuarentena y de pandemia mundial y poder estrecharnos en un abrazo. Gracias, ahí me saluda también Valeria Cervero. Muchas gracias, Vale. Una gestora cultural incansable junto a Selva. Bueno, y a tantos escritores que trabajamos muy desde abajo para difundir la literatura argentina y también latinoamericana, básicamente en lengua española. Así que, bueno, muy feliz de estar con ustedes aquí en este grupo para compartir y explicar, bueno, de qué se trata la editorial Baldíos en la Lengua, que ya lleva más de 11 años de trabajo, desde el año 2009. La creé en realidad al principio como una suerte de proyecto de autopublicación debido a las dificultades que a veces tenemos los autores independientes para acceder a publicaciones y para ser recibidos en las grandes editoriales o incluso en las pequeñas y medianas también. Recuerdo que en el año 2009 era dificultoso acceder incluso a editoriales independientes y artesanales incluso, y había un pequeño auge que había iniciado, por ejemplo, las editoriales cartoneras a principios del 2000, y a mí siempre me había quedado la inquietud de cómo hacer para difundir a los autores que no tenían espacio en otros medios. Y bueno, ahí uniendo algunos conocimientos y contactos con editores e imprenteros, pudimos de alguna manera empezar este trabajo que es arduo y que lleva mucho esfuerzo para difundir especialmente a los poetas en principio. O sea, la editorial comenzó publicando fuertemente poesía argentina, y rápidamente, bueno, no tan rápidamente, pero en el 2015 abrimos un poco el campo literario y empezamos a incursionar en la edición de novelas, cuentos, y tenemos proyectado empezar a publicar también ensayos. Tuvimos una experiencia en el 2011, un libro del ensayista Axel Díaz Maimone, que es un amigo escritor de Necochea, que él es biógrafo de Bioy Casares, de Victoria Ocampo, de Silvina Ocampo, de Alejandra Pizarnik y de otras escritoras de renombre, ¿no? Aquí en Argentina. Y recuerdo que publicamos su ensayo sobre Victoria Ocampo y la relación con el poeta de la India Rabindranath Tagore, y bueno, tuvo cierta repercusión en aquel momento. No existía prácticamente la posibilidad de difundir tanto
redes que recién estaban comenzando a aflorar, y sin embargo conseguimos apoyos, por ejemplo, de la Embajada de la India aquí en Buenos Aires, y bueno, y se generaron diferentes cuestiones, y queremos retomar la senda de la publicación de ensayos, así que si hay alguna ensayista aquí presente, o que vea el video después, está invitado a enviarnos sus obras. Nosotros recibimos, tenemos la ventanilla abierta para recibir obras todo el año. Nos tomamos algún tiempo para leerlas, las obras, y analizarlas y ver qué posibilidades hay de editar. Recibimos el material a nuestra casilla de mail, que es baldiosenlalengua@gmail.com. Allí recibimos los manuscritos, en especial inéditos, pero también pueden ser libros previamente editados. Y bueno, lo sometemos a un pequeño análisis literario. Para esa labor contamos con la ayuda de Sabrina Usach, que es mi compañera y también que es parte de este pequeño staff de Baldíos en la Lengua. Entonces les decía, desde el año 2009 empezamos a publicar poesía, varios títulos. Al principio, les tengo acá algunos ejemplares. Éramos una editorial medio artesanal, hacíamos estos libros en papel misionero, se llama, este tipo de papel así color madera. Bueno, aquí tenemos un libro, bueno, no se puede ver bien porque está dada vuelta la cámara, pero este es el libro Monólogo alucinado e interminable del sargento Cabral, que lo editamos en el 2013, con reimpresión en el 2014, recibió algunos premios, fue traducido al quechua y lo pueden conseguir aquí en la biblioteca virtual, Monólogo alucinado e interminable del sargento Cabral. Sí, Selva me dice que deje el mail, lo voy a dejar por escrito ahora en un rato aquí en los comentarios, pero se los repito por las dudas: baldiosenlalengua, todo junto, ¿no? @gmail.com. Ahí pueden enviar sus obras para que publiquemos y bueno, y también para que intercambiemos. Bueno, estos libros eran artesanales, y hablando un poco de los PDF, nosotros somos una editorial que publica en papel, pero todos nuestros libros los hacemos también en el formato PDF, que bueno, es un formato medio básico dentro de lo que es la edición digital, pero muy efectivo para poder promocionar y para difundir los textos, ¿no? Nosotros hacemos préstamos de textos a través de PDF y lo venimos haciendo desde casi los inicios de la editorial. Nos parece muy importante a nosotros el tema de la difusión más que de la venta del libro, aunque la venta obviamente es lo que apuntala, ¿no?, todo el sistema de edición de autores, ¿no?, y la circulación, pero hay un sector de los lectores que no pueden acceder a la compra de libros, ya sea por distancia, ya sea por imposibilidades económicas, bueno, mil factores, ¿no?, que afectan a la lectura libre. Entonces, nosotros siempre sacamos las dos versiones del libro, en papel y en digital, y el PDF generalmente lo obsequiamos, o tal vez en los inicios, ¿no?, como una especie de lanzamiento, pero también para apoyar a los escritores para recaudar algunos fondos para la edición en papel. A veces le ponemos un pequeño valor simbólico, que es como para ayudar a la edición posterior en papel. Entonces lanzamos preventas, de repente ofreciendo el PDF para después proceder a la impresión de los ejemplares. Entonces el PDF nos ha ayudado muchísimo a lo largo de nuestra vida como editores.
Bueno, y ha apuntalado muchas de nuestras ediciones recientes. Hemos incursionado nosotros como editorial en los sistemas de preventa ya desde el año 2017 y hemos sacado más o menos entre 6 o 7 títulos, en especial de narrativa, que la narrativa por su extensión es dificultoso, de repente son libros que cuesta imprimir en papel, digamos, editar en papel por su extensión, y bueno, a veces apuntalamos un poco el tema de la financiación de los libros ofreciendo los PDF que luego circulan, una vez que sale el libro, circulan de manera gratuita porque todos nuestros libros tienen copyleft, o sea, copyleft en el sentido de que, bueno, obviamente está prohibido el plagio, pero está permitida la circulación libre del libro. O sea, adherimos a lo que se llama libros libres, en el sentido del préstamo, la distribución, la lectura, por parte de aquellos que lo necesiten. Y bueno, por ejemplo, el puntapié inicial que utilizamos para incursionar en los PDF, que para nosotros también la circulación del libro digital tiene un costado ecológico y amistoso con el medio ambiente que hay que recuperar, porque bueno, yo lo digo en mi programa de radio, hace poco en la cuarentena sacamos en Baldíos, en la editorial, nuestro programa de radio en formato podcast, que lo pueden escuchar si buscan Baldíos en la Lengua aquí en Facebook, o también en nuestro canal de YouTube, si buscan Baldíos en la Lengua, van a poder escuchar nuestro programa de radio. Y ahí en el primer programa que dio inicio a esta nueva etapa digital, así por así decirlo, de la editorial, hemos hablado un poquito acerca de la deforestación, bueno, el avance de esta pandemia que de algún modo tiene que ver con el calentamiento global, con la depredación que realiza el ser humano, ¿no?, en la naturaleza, la sobreexplotación de animales para consumo, la sobreexplotación de las tierras fértiles, la deforestación de las selvas, de los bosques, etc. Y que de algún modo las editoriales en papel contribuimos, aunque seamos chicas, pero mucho más las grandes, contribuimos, ¿no?, un poquito a esa deforestación. Y bueno, de alguna forma tenemos que hacer un mea culpa de eso. Entonces, nosotros como editorial estamos deseosos de que, la verdad que deseamos con fuerza que los libros digitales, ya sea EPUB, PDF, eMobi, sean realmente populares y que se puedan conseguir fácilmente en los medios, en las plataformas, etcétera, y que la gente se acostumbre a consumirlos. Ese es nuestro deseo como editorial. Y de hecho hacemos tiradas a veces reducidas por ese mismo motivo, para que desde nuestro pequeño sector, desde nuestro pequeño aporte, nuestro pequeño grano de arena, no afectemos tanto al medio ambiente. Y en el año 2012, para iniciar esa secuencia de publicaciones en PDF, nosotros, a manera de elemento performático o de iniciativa performática, hemos editado una serie de PDFs, pero en el viejo formato disquete, una manera simbólica de darle entidad física al PDF, y aparte con el misterio, el misticismo, ¿no?, y esto que tiene que ver con la obsolescencia, ¿no?, de la tecnología, porque un disquete hoy en día poca gente lo puede disfrutar. Obviamente el PDF tiene una dirección web para poder descargarse obviamente el PDF y poder disfrutarlo, pero esto es como un pequeño elemento simbólico que representa la obsolescencia de la tecnología. Y bueno, aquí está colocado, en este que tengo aquí en la mano, está por ejemplo mi obra completa en PDF en formato
o sea, en soporte disquete. Así que bueno, fue un pequeño, así como libro objeto que editamos en el año 2012, cuando se cumplían 25 años del disquete a nivel mundial. Y hablando un poco de la historia del PDF, a raíz de, bueno, el revuelo que generó, ¿no?, la discusión aquí en este grupo sobre la difusión de PDFs, estamos próximos a cumplir 27 años de la primera emisión de PDF, o sea, desde la creación del PDF, que se realizó el 15 de junio del año 1993. Así que vamos a estar aquí de cumpleaños con el PDF, que va a cumplir 27 años el 15 de junio próximo. Bueno, esto a manera simbólica, hemos hecho estos libros así, tipo souvenir, que fueron grabados en una computadora del estilo 286, una especie de una notebook de aquellos años, de los fines del años 90, principios de los 2000. Fue una experiencia muy buena para crear estos libros de autor. Bueno, les quería mostrar algunos libros de las etapas ya más de tiradas más grandes que hemos hecho, saliendo un poco de lo artesanal. Los libros, esta es la colección de poesía, que tiene más de 13 títulos, y aquí, por ejemplo, está el libro de María Melec Vivanco, Plaza Prohibida, que tuvo muchos comentarios aquí en la biblioteca. Y yo lo que quería hacer, aparte de hablar un poquito de la editorial, leerles algunos textos así muy brevemente, para que ustedes tengan, para contribuir también a la difusión de los autores, porque Baldíos en la Lengua se ha configurado a lo largo de todos estos años, se ha configurado, ahí Andrea Testarmata, le mando un saludo, le parece interesante la idea del PDF en formato disquete. Sí, la verdad que está bueno, aparte es como una cuestión medio retro para los amantes de los viejos soportes tecnológicos. Les quería decir que, bueno, a lo largo de todo este tiempo, la editorial, sin proponérselo, sin que sea un objetivo, pero en el fondo lo era, empezó a publicar desde el 2009 a la fecha, en especial desde el 2015 hasta la fecha, a muchos autores de diferentes provincias de Argentina. Autores, muchos de ellos que recién comenzaban a publicar, otros ya con larga trayectoria, pero que de repente no llegaban a los centros urbanos como Buenos Aires, y bueno, y la editorial se transformó en una especie de vehículo, una especie de colectivo cultural, donde los autores pudieron acceder a una publicación aquí en Buenos Aires, y bueno, y presentar sus libros y formar parte de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y bueno, nos hemos conformado con el correr de los años en una editorial independiente con un claro perfil federal, o sea, federal en el sentido de inclusión de todos aquellos autores que no viven exactamente en la capital del país, que es Buenos Aires, ¿no? Y eso nos ha posibilitado viajar por todo el país. Hemos publicado, por ejemplo, muchos autores de Rosario, entre ellos Cristian Molina, bajo el seudónimo El Puber P, y lo pueden buscar en Facebook como Guacha Guachi. Bueno, él es un autor muy conocido en Rosario, y le hemos publicado su libro Machos de Campo, que es un libro de cuentos, lo tengo por aquí. Este libro que circuló bastante en las redes allá por el 2017, 2018, hasta el día de hoy,
Machos de Campo, de Huachi Molina o Cristian Molina. Bien, este libro es uno de los libros que más ha circulado en la editorial. Él es bueno, les decía que en realidad es un autor cordobés, nacido en Leones, pero que desarrolló toda su literatura en Rosario. De Rosario también tenemos a Pablo Vigliardi. Este es un libro muy reciente que acaba de salir prácticamente en noviembre del año pasado. Tuvo una presentación en Rosario. Es un libro de relatos de peluquería. Pablo Vigliardi es un peluquero muy famoso de Rosario y bueno, ha escrito muchos libros, muchas novelas, pero aquí publicó con nosotros este libro de relatos sobre peluquería, algunos ficcionales y otros de historias reales que ocurrieron en su peluquería allí en Rosario. Le mandamos un saludo a Pablo y tiene la particularidad este libro de que tiene varias puntas porque es medio autobiográfico, por momentos se torna una especie de comedia, parecen como cada cuento como un corto cómico, tragicómico por momentos. Muy interesante este libro, lo pueden conseguir también aquí en la biblioteca virtual, lo buscan como Al pie del sillón o Pablo Vigliardi y ahí lo pueden conseguir. Este libro, bueno, está circulando en varias librerías, también está en Mercado Libre. Bueno, todos nuestros libros se pueden conseguir en Mercado Libre y algunos de ellos aquí en la biblioteca. Bien, de Rosario también tenemos, por ejemplo, a la poeta Mercedes Gómez de la Cruz. Este es un libro que salió también a fines del año pasado, un libro de poemas, Roca Madre. Le mandamos un saludo a Mercedes. Es un libro que habla un poco de la maternidad, el rock, ¿no? Cómo vive de alguna manera el feminismo en estos tiempos. Así que bueno, muy interesante este libro de poemas, que ahora les voy a leer algún fragmento. Por ejemplo, yéndonos un poquito más al litoral, tenemos a dos autores, Ferni Kosiak con su libro Cerca del Fuego, es una novela. Él es de Paraná, Entre Ríos. También le mandamos un saludo. Una novela que habla sobre esta cuestión, este choque entre lo analógico y la tecnología. Es un grupo de jóvenes que van de campamento y descubren la vida natural, ¿no? En el medio de esta posmodernidad que nos obliga a veces a estar atados a las redes y a la tecnología. Es un grupo de jóvenes que se va de excursión y empieza a descubrir de alguna manera el mundo, ¿no? Casi por primera vez. Bien. Otro autor del litoral tenemos a Marcelo López Marán. Él es un escritor y gestor cultural y periodista de Corrientes Capital. Aquí también le mandamos un saludo. Su libro es Memorias de un pueblo que no se va. Es un libro de cuentos, pero también es una novela. Nosotros lo catalogamos como novela porque, bueno, es una especie de novela distópica que habla de un pasado o un futuro posible, una suerte de caos generalizado, ¿no? A nivel humano, a nivel también político, situado en esta ciudad de Corrientes que está totalmente en caos, destruida, en una especie de futuro paralelo o de pasado paralelo, depende cómo se lo quiera ver. A ver, tenemos también autores del interior de la provincia de Buenos Aires.
por ejemplo, uno de los autores que más nos ha acompañado es Pablo Duca, es un autor de Bahía Blanca. Hemos publicado hasta ahora 3 libros de él y en cualquier momento sacaremos su 4.º libro. Por ejemplo, este es el último de poesía, Un árbol en el medio del mar, que lo pueden conseguir aquí de manera gratuita en la biblioteca. Pueden buscar como Pablo Duca o el título, ¿no? Un árbol en el medio del mar, libro de poemas que transita varias cuestiones relacionadas, bueno, con temas que han atravesado la poesía, ¿no? Desde siempre, como el amor, la muerte, la soledad, cierta visión filosófica sobre la vida. Así que, bueno, pueden disfrutar de este libro. Y también estos 2 que son de narrativa, también de Pablo. El primero que publicamos de él, Arde Dios esta noche, que también se puede conseguir aquí en la biblioteca, y Crónicas del Miravalles. Arde Dios son libros de cuento que son, bueno, transitan por diferentes también mundos paralelos o posibilidades, tienen cierto rasgo ucrónico. Por ejemplo, hay un cuento que relata un posible atentado contra Perón. Hay cuentos que narran, por ejemplo, qué hubiese pasado si ocurría tal o cual cosa. Y bueno, y una inventiva muy interesante, la de Pablo en este libro. También tenemos Crónicas del Miravalles, de Pablo Duca. Es una novela que transita y juega entre 3 planos: la crónica, el relato poético o la prosa poética y la novela. Una historia interesante que ocurre en un bar mítico o alrededor de un bar mítico de Bahía Blanca, que es el bar Miravalles, y donde el protagonista sufre algunas peripecias amorosas y algunas cuestiones con aquellas amistades de bar y aquel mundo, ¿no?, que ahora está tan lejos de nosotros, que es el encuentro, el debate de bar y esa cuestión, ¿no?, de intercambio entre diferentes generaciones que se dan en los bares, y especialmente en este bar que es muy significativo para la ciudad de Bahía Blanca. Ha tenido un prólogo de Mario Ortiz, uno de los escritores más reconocidos de Bahía Blanca, así que muy interesante este libro. Seguramente lo liberemos en los próximos días. Después, metiéndonos más en los libros, bueno, que rozan un poco lo fantástico, el relato de terror mezclado con humor también. Tenemos el libro Insombio y Relatos Fantasmas de la escritora, profesora en letras Sandra Gasparini, y del profesor y escritor Hernán Vergara. Es un libro escrito a 4 manos que publicamos en el año 2018. Así, bueno, aquí tenemos este libro muy interesante, que son relatos sobre zombies, sobre fantasmas, con un trasfondo también de una mezcla entre relato, pero también entre ensayo literario por momentos, que tiene, bueno, está atravesado por el humor y por ciertas cuestiones que tienen que ver también con el absurdo. También este libro muy recomendable, Insombio y Relatos Fantasmas. Ha sido una experiencia muy importante para nosotros. Hay un libro que les quiero recomendar mucho, que no circuló tanto, que se puede conseguir aquí en la biblioteca también, que se titula La sonrisa del Rottweiler, de Cristian Acevedo. Cristian Acevedo es un cuentista, un novelista, narrador de aquí de San Miguel, del conurbano bonaerense, que bueno, ha recibido diferentes premios, ha sido finalista el año pasado del premio Clarín de novela, bueno, ha sido muy nombrado
últimamente. Nosotros tuvimos la, este, la, la gratificación de haberlo publicado a principios del año pasado, este libro de relatos que dialoga muchísimo con todos los problemas sociales de los últimos tiempos, ¿no? El tema, por ejemplo, de el acceso al aborto libre y gratuito, el tema bueno, del machismo, el feminismo, bueno, todos los componentes sociales que han atravesado nuestras sociedades, por lo menos en Latinoamérica. A este libro lo pueden conseguir en la biblioteca virtual también, La sonrisa del Rottweiler. ¿Qué más? Bueno, autoras principalmente de diferentes puntos del país que hemos publicado, por ejemplo, Lucía Carmona, una poeta de Chilecito, La Rioja. Hemos publicado su último libro, Raíz de extraño árbol, hace unos años. Una autora que les recomiendo mucho, es muy conocida en Buenos Aires y también en el norte argentino. Lucía Carmona es una poeta entrañable a la que le mandamos un fuerte abrazo. Ella está ahora recluida en Chilecito. Vanessa Almada Noguerón, este fue uno de los primeros libros de poesía que hemos editado en la nueva etapa. Ella es una autora de Mar del Plata. Y, por ejemplo, hemos sacado 3 libros casi al mismo tiempo, en paralelo, de Esther Pagano, una autora sanjuanina que vive en Buenos Aires hace varios años. Lenguas de Fuego, Escombros y Holocracia. Estos 3 libros que seguramente alguno de ellos los vamos a liberar aquí en la biblioteca. Una autora de Tucumán que ahora vive en La Rioja, María Isabel Saavedra. Tenemos Tras el filtro de la hoja y Poemas pendientes, estos 2 libros de la autora tucumana, que en realidad nació en San Juan, vivió muchísimo tiempo en Tucumán y ahora trabaja y escribe desde La Rioja. Bueno, Sabrina Usach también, que es parte del staff, ella es de Mendoza. Gonzalo Aguerrido, o sea, el libro Muecas de una voz pájara, lo vamos a liberar seguramente. Y Gonzalo Aguerrido de La Pampa, también un libro muy interesante, todo de poesía. Esta es la colección Plaza Prohibida en homenaje a María Melec Vivanco, que hemos realizado por cada género aproximadamente una colección. La de poesía se llama Plaza Prohibida, la de cuentos se llama El Último, en homenaje a Haroldo Conti, que justamente, bueno, la semana pasada se cumplieron 44 años de su desaparición forzada. Y la colección de narrativa en homenaje a Manuel Puig se llama Cae la noche tropical, que es el título de una de sus novelas más emblemáticas. Y incursionando un poco también en el exterior, hemos tenido la posibilidad de editar a un autor cubano de la provincia de Las Tunas, que se llama Andrés Casanova. Seguramente en los próximos días nos va a autorizar a compartir por aquí el PDF de su libro, que se titula Poemas desde mi cumbre, un libro muy, muy recomendable de este autor. Es un autor de culto de Cuba que vive en una provincia alejada de La Habana y bueno, y ya tiene más de 10 novelas publicadas allí en Cuba. Ha circulado un poco por España, pero queremos traerlo aquí a la Argentina para que los lectores de esta parte del continente lo conozcan. Este libro, bueno, seguramente estamos en tratativas para liberar su PDF. Y una novela testimonial, por ejemplo, de Omar Ramos. Les estoy mostrando los últimos libros, más o menos, que hemos publicado. Una novela testimonial
El dolor de la ausencia de Omar Ramos, un autor de aquí de Vicente López, provincia de Buenos Aires, que transita un poco por lo que fue la última dictadura cívico-militar, pero desde la óptica de el Poder Judicial y cómo el Poder Judicial tuvo responsabilidad en muchos crímenes de lesa humanidad también, que han quedado muchos de ellos impunes, y cómo, por ejemplo, se cajoneaban los habeas corpus, cómo se mentían las cifras o se tergiversaba la información desde los tribunales. Un libro polémico y muy, muy interesante, que también lo pueden conseguir aquí en la biblioteca virtual. Se titula El dolor de la ausencia, es de Omar Ramos, lo pueden buscar por el título o por el nombre del autor, o también pueden buscarlo con mi nombre porque yo los posteé en forma personal. Pueden buscar Nicolás Antonioli y ahí les sale todo lo que les compartí de Baldíos en la Lengua, ¿no? de esta editorial independiente que dirijo. Y bueno, por ejemplo, también un libro de mi autoría que ha salido en 2017, Las carnes ayunas, que también se puede conseguir aquí libremente en la biblioteca. Un libro que me llevó más o menos 12 años escribirlo. Bueno, y lo he liberado aquí para todos los amigos y amigas. Bien, bueno, entonces quería despedirme de ustedes leyéndoles algunos fragmentitos de diferentes obras. Por ejemplo, me gustaría leerles un poema de María Melec Vivanco, de su libro Plaza Prohibida. Aquí nos mandan saludos desde Oberá, Misiones, Aníbal de Grecia, muchas gracias. Rita Karzman, gracias nos felicita por la divulgación de poetas del interior de Argentina, muchísimas gracias. Y bueno, por ejemplo, quería compartir un pequeño texto de María Melec Vivanco. Navegar a solas. María Melec Vivanco. En crueles máscaras, lágrimas y hojas su dolor repiten, parecidas al polvo de tus labios, en remolinos vírgenes de sangre, aguamarina diurna y soberana que se fija a los bordes de la tierra en diques contenidos y vibrantes, respirando la fiebre del Milano. Tú vienes regresando en sedas, límites de pulsos solitarios, sensitivos, y una tortuga alada te corona de cerrojos y oscuros amarantos. Qué tristezas te parten y regresan, qué monasterios claros te cobijan. Si la madera canta me conoces, y yo conozco el navegar a solas. Bien. A ver, vamos con poesía, que es un poco más fácil de compartir. Por ejemplo, de este autor cubano, Andrés Casanova. Las palabras me pertenecen. Viene tal vez un poco a cuento acerca de esto del préstamo de textos. Las palabras me pertenecen. Soy dueño de mi historia, de mis lejanos triunfos. Me pertenece el aire del que soy como hermano, y es de mi propiedad la estela de las nubes, el color de la luna y hasta el solar violeta. Nadie hasta ahora ha venido a reclamar ninguna de esas propiedades que heredé desde el átomo, mezcladas con escoria y acero candente, con marcas de arena, sílice y martencita pura. En cambio, las palabras que derramo en mis poemas
No acepto que huestes malignas vengan a reclamar que las guarde entre diccionarios, amenazándome con respirar azufre contra mis ilusiones. Pues sepan que son mías como las otras propiedades que nadie me ha ayudado a cuidar. La sangre que me nutre corre por mis palabras, sin ellas iría al fondo de negras pesadillas. Andrés Casanova, poeta cubano. Por ejemplo, de Lucía Carmona, de Raíz de extraño árbol, pequeño poema. El testigo. Morder el grito sin memoria, borrarlo, y estar reverdecido, solo, testigo de los tiempos. Otro, Rostros, de Lucía Carmona. Esta ciudad descubre rostros que nadie ha conocido. Yo miro cómo van cayendo trozos de mí sobre las piedras, y sin embargo, aún conservo mi latido, el de antes. Los que se fueron hacia otro territorio son mis ojos, pozos de algún vaivén inexplicable. De Vanessa Almada Noguerón, poeta de Mar del Plata. A ver, un poema breve. Otro desplazarse. Y que vaya caminando el tiempo con los zapatos limpios, lustrados a contrapelo. Que siga viaje, que no se oponga a persistir, que no dilate los brazos sobre los números, que no se pare a revisar las vidrieras que va dejándose acumuladas por encima de los hombros de los hombres, que permanezca ileso, sabio, célebre, que vaya caminando siempre con el reloj pulsera en hora, y que nos deje al paso las pisadas puestas para calmar con ellas la agonía alentada que nos va causando, el reflejo hirviente de su calzado pulido y de su andar. De Mercedes Gómez de la Cruz, Roca Madre, su libro. A ver. Un poema sin título. A la siesta siempre había un nacimiento. Andrea del Boca paría con dolor un hijo de Silvestre, un varón, buena semilla, y a la Turu o a mí nos nacía con esfuerzo una muñequita, después de haber corrido engordadas de almohadones. ¿Cómo habíamos llegado a ese estado de cosas? De Mercedes Gómez de la Cruz, su libro Roca Madre. Quería compartir también de María Isabel Saavedra, que no sé si está por ahí mirando. Tomar la palabra. Cruzan ante mí la niña, aquel amante, mis brazos cimbrados, yo misma. No quiero nombrarme. Una voz compasiva como un soplo deja el mensaje. Escucha, no te resistas, aprende de la sibila. Es cuando enderezo el paso tambaleante de mi sombra, esfumado en las piedras de plata del incendio. Así, ardida, paso como un
canto de ceniza. Y, por ejemplo, de Esther Pagano, escritora sanjuanina, Quimera de barrio. Esther Pagano. El envase está clavado en una página del mediodía, esfuerzo de palomas que envejecen en un barrio cualquiera. La paga encaja en la categoría popular donde el sudor no reconoce estaciones. De uno en uno ingresamos a ese fondo apretando el espacio, acopiando quimeras babelizadas en un centímetro cuadrado ganado por el sopor, que atrae a las moscas para alimentarnos de basura. El cuello quebrado solo nos demuestra que la tierra devora voluntades. El cielo posible no tiene horizonte en la espalda y patria se disuelve con sal. Quería compartir también de Pablo Duca, de su libro Un árbol en el medio del mar, un poema breve. Un poema que le dedicó a su padre, pero también a su abuelo. Mi papá se llama Pedro, como mi abuelo, y festeja 22 años más que él. Como otros Pedros, es peronista desde hace 67, y en mi casa hay una imagen de Vita que él mismo dibujó, de casi 1 metro por 1 metro. Creo que no nos exiliamos por muy poquito, pero estuvo en sus planes. Tal vez en esta Navidad comeríamos chicha o tacos o pescado en alguna casa española, o arroz. Mi papá se llama Pedro, como mi abuelo, y festeja 22 años más que él. Yo lo abrazo todo el día después del Día de los Inocentes. Él dice que en su cumpleaños el dibujo de Vita le sonríe. Mi papá se llama Pedro, como mi abuelo, y festeja 22 años más que él. Bien, ese es de Pablo Duca, del libro Un árbol en el medio del mar. A ver, para no ya ir cerrando, les leo un poema de los que hacemos baldíos en la lengua, de Sabrina Usach, y un poema de mi autoría. Sí. El poema 12 del libro Muecas para una voz pájara. De una voz pájara, perdón. Una nota huye locamente de la trompa metálica. Intenta suicidarse. Cae en un papel. Ese papel la escribe. La nota dice: grito en mí. Y para ir cerrando esta transmisión, agradeciéndole como siempre a Selva Di Pasquale, a Valeria Cervero y bueno, a tantos compañeros y compañeras que trabajan incansablemente aquí en este grupo, y a las que le agradezco la idea de haber creado esta biblioteca, y con la ilusión de que esta biblioteca también siga más allá de la cuarentena y más allá de la pandemia, que sea un verdadero grupo de lectura, un verdadero club de lecturas y de
y de momentos compartidos. Les voy a leer unos poemas también dedicados a mis dos abuelos, ¿no? Hablando un poco de esto, ¿no? De la afectación de los abuelos, ¿no? Ante el coronavirus, ¿no? Que bueno, son grupos de riesgo y bueno, en sintonía un poco con ese reconocimiento a todos los abuelos que están siendo víctimas del coronavirus en estos momentos. Mariano Simón Antonioli, ese era mi abuelo paterno, y le escribí este poema. ¿Qué secreto nos iluminaba? El que coleccionaba pájaros decía que era por el bien de las aves, creador de paradojas, como aquella de estar rodeado de cosas que emiten sonidos, de tocar la armónica con efecto estéreo, de hablar como jilguero o cardenal, de adiestrar chingolos, de sentir o ver poesía en las cosas, en la sonoridad, en el imperturbable zumbido de su sordera. Rompía el silencio, como si la sombra de su garganta o el tímpano fuesen el lugar desde donde volaba al instante del canto. El que coleccionaba pájaros sabía algo de la libertad. Este es del libro Las carnes, que se consigue aquí en la biblioteca. Y para cerrar, otro poema en homenaje a los abuelos, en especial a mi abuelo materno, y dice así: Adolfo Carpi, ese es el título, ¿no? El nombre. Lo que le robó mi padre a mi abuelo, mejor dicho, lo que le robó mi viejo a su suegro, mejor aún, lo que mi viejo le afanó con saña y malicia a mi pobre abuelito. No fue dinero, tampoco fue plata, ni guita, ni nada material, nada que nos salve de la muerte, nada que detenga el suicidio, ni pócimas contra el miedo. Lo que busca desesperado el padre de mi madre era que nadie le niegue los recuerdos. Mi viejo todavía conserva la foto de mí fugándome del corralito donde me ahogaba de llanto, de miedo, de suicidio, ante el sigilo del único abuelo que no puedo recordar. Bueno, muchísimas gracias y los invito a que nos sigan aquí en Facebook. Somos Baldíos en la Lengua Editorial. Está aquí el enlace en la descripción de este video. También nos pueden buscar en Instagram o pueden acceder a todo nuestro catálogo en www.baldiosenlalengua.wordpress.com y también enviarnos su material inédito o edito, ¿no? en poesía, cuento y novela, ensayo y teatro, a baldiosenlalengua@gmail.com. Ahora en un rato comparto todos estos datos para mantenernos comunicados de ahora en más. Muchísimas gracias y hasta pronto. Y un aviso: mañana va a estar transmitiendo también en vivo uno de nuestros autores, Pablo Duca, de Bahía Blanca, que recién acabo de leer uno de sus poemas. Él va a estar presentando algunos libros que publicó en nuestra editorial. Mañana a las 18 horas, Pablo Duca. Muchísimas gracias y hasta luego.